Tres. ¿Cómo están, amigos? Un gran abrazo acá de Invensapiens en el capítulo número 39, creo ya. Eh, Aquí estamos con Carlos, acompañándolos todas las semanas, saliendo al aire por Spotify y por iTunes y por iVoox también, así que, Y por YouTube. y por YouTube en el canal también. Así que felices de saludarlo y felices de estar grabando un nuevo capítulo. ¿Cómo estáis tú, Carlos? Más o menos. ¿Por qué Más o estáis? menos porque estoy enfermo. Estoy Sí, sí. enfermo y Nico no me cree todavía, pero llevo varios días con gripe. Mi papá igual, mi mamá igual. Estamos esperando el resultado del examen del COVID. Lamentablemente se lo hizo o sea, no sé si lamentablemente, se lo hizo en salud pública y se ha demorado, ya lleva como 10 días el examen sin aparecer y bueno, imagínate lo que eso trae por Nico, si está mi papá nervioso, mi mamá está súper nerviosa. Mm. Pero bueno, acá estamos. Yo por lo menos me sentí un poco mejor, a pesar de que en las noches me despierto enfermo, aunque no me crees todavía. No, te creo, sí te creo. No, pero bueno, tratando de ayudar a mi mamá, mi mamá la está peleando, weón, porque está cuidando a mi papá, a mí, y está con mis dos sobrinos, y mi mamá también está enferma, entonces es la Mujer Maravilla. La estoy Ya, tratando de ayudar dentro de lo que puedo. ya, pues un gran ¿Tú cómo abrazo estás? a tu mamá y ahí entre todos haciéndole fuerza a la familia Carlos para que ya también a varias familias en Chile y en el mundo que tienen que estar viviendo con esto que ojalá y esperamos que termine luego. Yo Sí, bien, esto es como. O sea, sí, dale. yo bien, gracias a Dios, así ¿Ya? que nada, aquí grabando y empecemos con el capítulo para que la gente disfrute, se desconecte, aproveche, crezca y aprenda. Oye, Eh, antes de empezar, una pequeña analogía que entra en el mundo de las inversiones, hablando de los cisnes negros que hemos comentado en el capítulo, que son eventos poco probables que cambian el futuro y el valor de los instrumentos financieros, y cómo eso también te puede llegar a una casa. O sea, imagínate, esto partió hace 10 días, mi papá se enfermó, mi mamá se enfermó, me enfermé yo y cisne negro, pues, cambia todo, cambia la planificación, cambian hartas cosas. Así que, bueno, eso, era un dato curioso. Dale. Exactamente, así es la vida. La vida está llena de probabilidad y de azar. Así que lo importante es estar preparado y entender que la vida es azar, del bueno y del malo, y hay que de alguna forma aceptarlo. Mm. Oye, chicos, hoy día queremos hacer un capítulo un poquito distinto, a ver qué les parece a ustedes, si lo podemos repetir y hacer más de este tipo de capítulos. Este capítulo es especial porque está hecho en un tema que específicamente nosotros recogimos de un artículo científico, para que la gente entienda, como todas las áreas del conocimiento, las finanzas y las inversiones también tienen un grupo de científicos que están permanentemente estudiando la evidencia para ver si es que lo que nosotros creemos se respalda con la evidencia, con lo que realmente ocurre, y de esa forma ir progresivamente tomando mejores decisiones. Y hay una revista que es muy importante en el área de inversiones y de finanzas, que se llama la Revista de Finanzas, o The Journal of Finance, que es un Veo paper, que, veo que. una revista científica, que es la revista científica más prestigiosa del mundo. Sería como Nature en biología, esta sería como el Nature, pero para los inversionistas. Así que nos pareció divertido y entretenido también mostrarle a la tribu, traerle un artículo que fue premiado en The Journal of Finance en 2019. Se ganó el premio al mejor paper de finanzas corporativas Wow. y, y entonces el capítulo está centrado en ese paper y lo que queremos hacer es explicar de qué se trata, qué cosa descubrió, qué cosa que conocíamos entonces al parecer no era tan así como nosotros creíamos, y cómo podemos utilizar todo este conocimiento para que podamos hacer mejores decisiones como inversionistas, que es Mm, finalmente el propósito del podcast. Así que sí.
Así que es un capítulo distinto. Vamos a ver cómo la tribu lo asimila, si pueden escribirnos a nuestros correos, si nos pueden dar feedback, si les gusta o si no les gusta. Está genial porque de esa forma vemos si es que podemos repetir más este tipo de capítulos o seguimos O no, claro, en la línea tradicional. tradicional de Inversarios, ¿vale? Bueno, partiendo entonces con el capítulo, primero hablar de los autores. Estamos hablando de Hartman y Solomon. Lo vamos a poner en la descripción del capítulo. Estos dos personajes, Samuel Hartman y David Solomon, ambos son profesores. Uno es de la Escuela de Chicago, ¿ya? De la Escuela de Negocios de la Universidad de Chicago, y David Solomon es de la Escuela de Carrot, de la Escuela de Management de Boston. Así que son tremendos pesos pesados del mundo de las inversiones y las finanzas. Son dos profesores de dos escuelas muy prestigiosas, sobre todo la de Chicago. De ahí vienen, si es que la audiencia puede conocer la escuela de Chicago por los famosos Chicago Boys, ¿ya? Este es profesor de esa escuela, ¿ya? Y el paper se llama, cariñosamente se llama La desconexión de los dividendos, Ya, ¿vale? ¿Y de qué se dale. trata el paper? Bueno, primero explicarle, ya lo hemos abordado en otros capítulos, pero es interesante volver a repetirlo. Cuando uno invierte en acciones, uno está apostando, o no apostando, sino que está esperando, mejor dicho, obtener una rentabilidad, y esa rentabilidad puede provenir Fuente. desde dos formas de obtener esa rentabilidad. La primera puede ser porque compro a un precio menor del que lo vendo la acción, Claro, por ejemplo, la compro en $5 y la vendo en $6, por lo tanto me ganaría $1 por acción, claro. y eso se llama ganancia de capital. Sí, Y la segunda tiene que ver con los dividendos. O claro. sea, que la acción, mientras yo sea el dueño de esta acción, la acción paga dividendos. ¿Qué es lo que son los dividendos? Bueno, las empresas a las cuales responde la acción, ¿cierto? Sabemos que la acción es un porcentaje de propiedad de una empresa. Entonces las empresas año a año generan utilidades y año a año reparten esas utilidades. Algunas las reparten en forma parcial y otras las reparten completa. Y entonces, ¿a quién le reparten esas utilidades? A los dueños de las acciones. ¿Ya? Entonces, una acción te puede pagar dividendos, o sea, puedes ganar porque recibes dividendos, o puedes ganar porque el precio de la acción sube. ¿Ok? Sí. Y hasta ahí todo bien, no mucha novedad, hasta que, Ahí. para que la gente entienda la historia, hace ya 60 años atrás, dos personajes, dos profesores, que es Miller y Modigliani, que son conocidos como los padres de las finanzas corporativas modernas, ahí como en el año 1960, estamos hablando, escribieron un artículo que revolucionó el mundo y que dijo, siempre es divertido, porque siempre los artículos que revolucionan el mundo, después de tiempo uno los lee y dice, oye, pero esto es como obvio. Claro, pero lo que pasa es que si se te hubiese ocurrido antes, hubiese revolucionado el mundo. Y por eso Sí. son tan importantes, porque son súper obvios, pero nadie lo había pensado y nadie lo había escrito. Hasta ese momento, claro. Entonces, Después de la guerra somos todos generales, pues. claro, entonces ellos decían que en realidad daba lo mismo si es que tú ganabas plata por dividendo o si ganabas plata por aumento del precio de la acción. Porque al final el dinero es dinero. Y el dinero Ya. tiene una propiedad que se llama fungible. ¿Qué significa la propiedad fungible? Significa que da lo mismo desde dónde venga el dinero, al final todo se puede sumar. ¿Ok? Voy a sacar aquí, Ya. se me quedó el masking tape puesto ahí, se ve feo. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Significa que sí, que para mí me da igual si es que la acción me va a hacer ganar dinero, ya sea porque me paga dividendos o ya sea porque me paga Ganancia de capital. el precio de la acción. Entonces, ellos descubrieron que en realidad el dividendo era irrelevante, porque al final el dinero era dinero. Entonces, si es que una acción
o una empresa, perdón, ganaba utilidades y repartía todas las utilidades en dividendos, era ¿Ya? exactamente lo mismo que no repartiera utilidades, o sea, no ¿Ya? repartiera dividendos y reinvirtiera todo ese dinero en la empresa para hacer que la empresa valiera más y por tanto Claro, subiera el precio. entiendo. Daba exactamente lo mismo porque al final el dinero era dinero, entonces los accionistas iban a ganar la misma magnitud, ya sea porque el precio iba a subir de la acción o porque lo iban a recibir a través de dividendos. Y con eso revolucionaron el mundo en los años 60. Bueno, pero ¿qué pasó? Que en realidad después de eso, por ahí por los años 80, 90, varias cosas que se conocían, esta y otras cosas más, empezaron a incomodar un poco a los especialistas porque se empezaron a dar cuenta que habían algunas cosas que pasaban en la realidad, pero que no se podían explicar bien con estas teorías. Perfecto. ¿Cómo qué cosas, Nico? Como, por ejemplo, que el dinero en realidad para los accionistas no es fungible. Y ese es el punto de este paper, que demuestra y termina de demostrar en el año 2019, estamos hablando de un paper que sacamos de la revista, la mejor revista científica de finanzas del año 2019, y además el paper premiado de ese año, que ¿Ya? dice que en realidad, o termina de demostrar que en realidad el dinero no es fungible. O sea que a nosotros como inversionistas no nos da lo mismo que el dinero venga por dividendo o que venga por cambio de precio. Ya me imagino que si te pregunto a qué se debe, nos metemos de lleno al paper. Claro, y lo que ocurre es que en realidad descubrieron, o demostraron más bien dicho, estos papers para que la gente entienda, estos papers se trabajan, tienen ciclos de trabajo que pueden estar entre los 2 años y medio y 4 años. O Bueno, tú sea, también has hecho paper, pues, Nico. o sea, ¿Cuánto te demoráis? ¿Eso más o menos? espérate, déjame explicarte esta revista para que la Dale. gente entienda. Y no nos metamos, y para no meternos tanto en la parte científica, pero esta revista es tan importante que la gente tiene que entender de que al día deben llegar más de 1000 manuscritos Ya. de distintas partes del mundo. ¿Tú has mandado? A esta revista no. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Como llegan 1000 manuscritos y solamente se van a publicar, se publica la revista una vez cada 3 meses, o sea, y solamente se van a publicar como 10 artículos, Wow. trata de multiplicar la tasa de rechazo, la tasa es gigantesca. Claro. Entonces, ¿qué ocurre? Como es tan difícil publicar en esta revista, uno tiene que tener lapsos de trabajo que están por ahí por los 3 años. O sea, el paper se trabaja durante 3 años de Ya. trabajo, mucho tiempo de trabajo. Y después viene todo un proceso de arbitraje que se llama, que la revista le manda los artículos, el borrador, se lo manda a muchos, muchos, muchos especialistas a lo largo del mundo, y ahí el árbitro lo Ah, que hace es que lo lee y va pidiendo comentarios, que se agreguen cosas, que se saquen cosas, que se revise este tema, que no queda claro, y así se puede el turnaround que se llama, entre que tú mandas el artículo y te lo aceptan, puede durar un año, 8 meses, algo así. Entonces, para que la gente entienda, esto debe haber empezado a ser escrito, yo estimo que como en el 2015, puede haber sido que empezaron con esta idea, y empezaron a analizar y se dieron cuenta que en realidad hay factores conductuales, o sea, hay factores psicológicos que hacen que la gente, en realidad, si bien es cierto el dinero es fungible, o sea que si tú te metes $1 en el bolsillo con la mano derecha y después te metes otro dólar en el bolsillo con la mano izquierda, en el bolsillo tienes $2. Y al final da lo mismo si es que uno vino de la mano derecha o la mano izquierda. Porque el dinero, al juntarse, se, se funde. De ahí viene la palabra fungible. Pero demostraron estos investigadores que no, que en realidad los inversionistas, y estamos hablando, cuando hablamos de inversionistas, hablamos de tú, de un inversionista como tú, un inversionista como yo, un inversionista como nuestro oyente, un inversionista también profesional y un inversionista institucional. O sea, esto le cae no solamente a las personas, sino que le cae a los fondos mutuos y le cae también a los fondos de pensión. Tienden a tener comportamiento errático dependiendo desde dónde venga el dinero. pero igual, Nico, un aporte. Tenéis creo que bajar un poco el volumen, porque me
Sentí eco, bueno, no importa. ¿Saturé? Ya. Me parece un poco ilógico pensar que dé lo mismo, porque cuando la empresa paga dividendos, saca la plata de la empresa, po. En cambio, cuando la reinvierte, está haciendo que la empresa agarre valor o crezca, o sea, se reinvierte para que crezca, o dicho de otra manera. Es como que yo tenga plata en el bolsillo y decida gastarla o invertirla, po. Obviamente que me va a rentar más invertirla. No Es sé si se que entendió sí, la lo que pasa es analogía. que lo que decíamos de Glenn y Miller, que no tenía, no estaba Hay tan, un costo de oportunidad, a eso me refiero. sí, pues no estaba tan alejado Modigliani Miller, porque decía, es que da lo mismo, porque si yo te distribuyo a ti el dividendo, es cierto que el dividendo no se reinvierte en la empresa, pero si tú lo que haces es que tomas ese dividendo y lo reinviertes en la acción, como inversionista, ¿Mm? en la práctica lo estás reinvirtiendo en la empresa. Sí, O sea, aumenta el precio de igual forma. Puede entiendo. aumentar el precio porque la empresa no te distribuye dividendo e invierte en la empresa, así que ¿Ya? aumenta el precio. O puede ser que la empresa te pague dividendo, el dólar de dividendo, y tú tomes el dólar de dividendo y compres nuevamente la acción. Compres Pero más es que acciones. eso en la práctica no tiene por qué pasar, pues. Es que ese es el punto, que Sí, porque, una de las sí, sí, cosas que descubrió este paper, ¿ya? descubrió que con números, descubrió, por ejemplo, que cuando somos inversionistas individuales, ¿Ya? tendemos a invertir solamente el 2,3% de los dividendos en nuestra En la inversión. misma empresa. O sea, mayoritariamente se retiran los dividendos. Sí, pues, claro. Y, y los fondos de inversión solamente tienen una tasa de reinversión de dividendos de 9,6%. Wow. O sea, la mayor cantidad en realidad, aquí hay una falla con el paper de Modigliani y Miller de hace 60 años atrás, la mayor ¿Ya? cantidad del dividendo no se reinvierte, sino que los inversionistas lo retiran. Claro. ¿Te fijas? Entonces, ahí hay un efecto que es importante y que explica las diferencias de cómo los inversionistas evalúan distinto si es que la ganancia viene desde el precio o si viene desde el dividendo. Oye, Nico, y dicho de otra manera, si funcionáramos en un mundo ideal donde los dividendos se reinvirtieran en un 100% en la empresa, ahí un poco quizás validaría la hipótesis antigua, que es que no importa de dónde venga, ¿no? Porque el rendimiento va a ser el mismo. Claro, exactamente, eso es lo que decía Modigliani Miller, pero en la práctica hay otros problemas Ah, cuando se invierte todo el dividendo, o en realidad toda la utilidad se reinvierte en la empresa y no se distribuye en dividendos. ya. Y uno de los problemas más importantes y documentados es el problema de agencia. Mm, ¿Cuál es el problema de agencia para que la gente aprenda o revise? Es que yo como accionista, técnicamente al comprar una acción, entre comillas, estoy contratando a la gerencia general de la empresa claro, para que, para que represente mis intereses, porque yo soy dueño de la empresa ahora. claro. Da igual que haya comprado 100.000 pesos de una acción, da igual, aunque sea un porcentaje muy, 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 muy menor, soy dueño de la empresa igual. Y la gerencia debería representar mis intereses. Entonces, ¿qué es lo ¿Ya? que debería pasar en un mundo sin imperfecciones de mercado? Debería ocurrir que la dirección de la empresa, en vez de pagarme los dividendos, tomara todos esos recursos y lo invirtiera en un proyecto que fuera rentable para que la empresa obtuviera más rentabilidad y creciera de valor. Claro, Y eso se transmitiera en un mayor precio para el accionista. entiendo. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Está documentado, y esto está documentado hace muchos años atrás, que hay algo que se llaman los problemas de agencia. ¿Qué significa el problema de agencia? Significa que a la persona que tú contratas, en algún momento deja de representar los intereses de la De la persona que lo empresa, contrata y empieza a perseguir sus propios intereses. claro, sí. Entonces, está documentado que las gerencias generales, cuando tienen exceso de liquidez para tomar decisiones de inversión, tienden a tomar proyectos que están sobrevalorados
O sea, tienden a invertir en proyectos que la rentabilidad en realidad no es tan grande como ellos creen, y además está documentado que tienden a invertir en proyectos con alto riesgo, porque como no es plata de ellos, entonces tienden a masticar riesgo con mejor capacidad porque no es plata de ellos. Entonces, en Sí. el fondo, se tiran a proyectos que son más riesgosos y que son menos rentables, haciendo entonces que sea mucho mejor, dado el problema de agencia, sea mucho mejor que hubiesen repartido el dividendo para que el accionista hubiese decidido en qué invertir ese dividendo. Claro. También, Nico, aporta a ese problema de agencia también los incentivos que muchas veces tienen los gerentes generales, que hacen que manipulen un poco las decisiones, buscando lograr esos incentivos que les pagan bonos Mm. o ciertas cosas, ¿no? Claro, lo que pasa es que como el problema de agencia existe, entonces lo que hace el mercado financiero intenta articular algunos mecanismos para poder aliviarlos. No se pueden eliminar porque es ¿Ya? parte de nuestra naturaleza, pero sí se puede aliviar. ¿Cómo se puede aliviar? Hay hartos mecanismos, pero dentro de lo más importante son las políticas de compensación. Entonces ¿Ya? le dicen a los gerentes, les dicen, mira, yo te voy a pagar un sueldo, pero además de eso te voy a dar un bono si es que logras ciertas metas. Entonces, de esa manera lo tengo enfocado en lograr una meta específica que generalmente puede estar puesta en niveles de venta, puede estar puesta en niveles de utilidad o puede estar En el precio de la puesta en acción, niveles de ¿no? precio de la acción. Claro. Esto ocurre en todas las empresas, no solamente las abiertas en bolsa. Pero ¿qué ocurre? Que si es que empezamos a llegar al momento en donde vamos a revisar la meta para calcular el bono, y vemos que estamos lejos o que estamos cerca del nivel, hay evidencia que señala que los managers, los gerentes, tienden a tomar más riesgo para poder apostarle. O sea, tratar de decir, mira, estoy todavía cerca de tocar la meta, me queda un mes y me falta un poco para llegar a la meta, entonces tienden a tomar más riesgo para ver si con suerte pueden tocar la meta al momento de negociar la compensación. Entonces, Sí, Nico, le ponen más riesgo a la empresa de lo que realmente deberían ponerle. Nico, cacha que en el Magíster un profe nos mostró también parece que un paper que mostraba evidencia estadística que una empresa que estaba cercano a tener utilidad cero o positiva, o sea, estaba ahí, estaba en el rango de utilidad cero, había evidencia estadística de que habían como datos manipulados para que las empresas que estaban en esos rangos tuvieran utilidades positivas. Sí. Eso, más que manipulación, se parece más a algo que Contable, una cosa se así. llama earning management. ¿Ya? Es una técnica, digamos, una técnica muy poco ética, pero es legal, ¿Ya? donde los tipos van decidiendo cuándo liberar la información. ¿Ya? O sea, la terminan liberando igual, pero las malas noticias las tienden a aguantar y las liberan después de que se paguen las compensaciones. Entiendo, entiendo, Entonces, entiendo. es como manejar, eso es muy común al momento de cerrar los resultados del año. Por ejemplo, Sí, po, sí, po. tienden a decir, mira, tuvimos una pérdida, pero tienden a decir que esa pérdida la van a reconocer en enero. De esa manera, cuando cierran el resultado en diciembre, cierran con utilidad, pero es una utilidad mentirosa porque hay una Claro. pérdida que todavía no está reconocida. Claro, y hay una especie, es legal, pero es como decir que igual se Es manipula la inmoral, contabilidad, po. es inmoral, es antiético, pero es legal. Claro, entiendo. Eso se llama, por eso se llama earning management, como manejo de ingresos. Y otra práctica también que es muy común en las empresas es, por ejemplo, todas las ventas del mes, tratar de, si es que llegaste a la meta de ese mes, muchas tienden las mismas ventas las tienden como a procesar, pero en el día después del cierre de mes, como ya se llegó a la Claro. meta, para empezar a juntar la meta del siguiente mes. Sí, sí, Todas sí. esas cositas Eso se son hace. vicios de problemas de agencia, tratando Claro.
tratando de demostrar que he llegado al resultado, pero en realidad haciéndolo con el mínimo esfuerzo posible. Claro. Volviendo al paper, entonces, el tema Buena, está buena, en buena. Buena que la conversación, está bueno me gustó el capítulo. Si yo fuera público, repito. ya. Dale, dale. Entonces, eso es lo que pasa, para que la gente entienda que el dinero, el dinero es fungible, así que da lo mismo de dónde venga. Y lo que decía Modigliani y Miller, en este caso Miller y Modigliani, tienen varios papers juntos, pero este de los dividendos se llama Miller y Modigliani, decían que daba lo mismo, se llama irrelevancia del dividendo, da lo mismo si yo te paso la plata a ti como inversionista o que yo la agarre y la reinvierta en la empresa. Porque lo que estoy asumiendo es que yo te pago a ti el dividendo y tú como inversionista lo reinviertes en la misma acción. Claro. Entonces, Pero en eso el no pasa. fondo, el dinero es fungible. Bueno, Claro. pero lo que hemos visto, entonces, hemos visto que los inversionistas no tratamos igual a la ganancia de capital que a los dividendos. ¿Y cómo lo tratamos? Que es la pregunta que uno debería hacerse. En el caso de la ganancia de capital, esa es nuestra forma de evaluar qué tan buena o qué tan mala es la inversión. Y está demostrado en este paper que los inversionistas tienden a mirar el precio anterior para tomar decisiones de si vender la acción o si mantener la acción. O decisiones de comprar otra acción. Ya. Entonces lo que hacen es que tienden a mirar el precio anterior para calcular el retorno, para calcular la rentabilidad que se ganaron con la acción. Ya. Y si la acción pagó dividendo, es como si no lo consideraran dentro del todo. ¿Entiendes? Entonces, Sí, ¿qué? a mí me pasa eso, Nico. Sí, No sé po. si a ti, pero No, yo no, yo porque cuando, yo soy. No, sí, también me pasa. Porque yo somos cuando humanos. invierto en una acción, para mí el dividendo es como un regalo. Eso es exactamente lo que descubrieron ellos. De hecho, se llama, para que le pongas nombre a tu irracionalidad, se llama la falacia de los dividendos gratuitos. Tal cual. Ah, qué Tal cual. buena. Tal cual. O sea, ahora vamos a demostrarte, Carlos, que en realidad no son gratis los dividendos. No son Ah, un qué regalo. buena. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? La historia comienza así. La historia comienza en que yo como inversionista lo que hago es que estoy revisando mi cartera para ver si es que alguna acción la tengo que vender para recoger utilidades o la tengo que vender porque bajó mucho porque la rentabilidad es muy negativa, o ando buscando, tengo dinero y ando buscando una acción para comprar. Entonces, para todas esas decisiones, lo que hacen los inversionistas es que lo van haciendo con el precio anterior. Ya. Entonces van Sí. diciendo, mira, el precio del mes pasado, el precio del año pasado, el precio de la semana pasada, el precio de ayer, da lo mismo el precio de antes, nuestra cabeza va tratando de ver cuál de todas las opciones es la más interesante para tener dentro de la cartera. Una vez que la compran en la cartera, o sea, una vez que la compran y la meten dentro de la cartera, lo que ocurre es que si la acción paga dividendos, los tipos, o sea, si paga dividendos, ese dividendo no motiva a comprar más de esa empresa. Claro, 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 claro. Y si paga menos dividendo del que yo esperaba, ese menos dividendo que paga no motiva una venta de la acción. O sea, es como Ya. si fuera el dividendo, es como si no motivara nada. Ni comprar más acciones porque paga dividendo alto, ni vender la acción porque paga dividendo bajo. Ya. O sea, es como si fuera, como tú decís, algo gratis, es algo que pasa, algo no importante, pero absolutamente gratis. En Oye, cambio, Nico, espérate, si es que el ya. precio Dale, dale. cambia, o sea, si el precio sube, eso motiva fuertemente a los inversionistas a ir a comprar más de esas acciones. Y si Y el si precio baja, baja, eso motiva a los accionistas a a vender. vender las acciones. Claro. Me queda claro. O sea, al final la gente, lo único que le importa es el precio de la acción para hacer los análisis. Al final la Estamos, gente, Nico, ¿estamos hablando de inversionistas minoristas o también institucionales? todos,
Esto brígido. se demostró para los inversionistas individuales y también para los institucionales de Norteamérica. Ojo Wow. ahí, porque Con doctorado, estamos con hablando de la 100 doctorados. de inversiones. Así que Sí, aquí todos los que empiecen a decir, pero es que Inversapien habla de cosas del mercado norteamericano. Claro, lo que pasa es que todos los errores que se encuentran allá, yo andaría por multiplicarlos por lo menos por por 4 en el 20. mercado chileno. Así que Ya. son todavía más graves acá. Oye, Nico, pero dentro de las cosas que decís, igual tiene lógica que una empresa que paga dividendo tenga menos volatilidad en el precio y una empresa que paga, creo que lo dije al revés, bueno, una empresa que paga mucho dividendo tiene poca volatilidad en el precio, o sea, puede subir poquito en un año, y una empresa que no paga dividendo como un Netflix sube mucho de precio, Bueno, o tiene mucha volatilidad más que subir esa mucho de precio. pregunta también está extraordinaria y es parte de los resultados del paper. Y es que no solamente se demostró que es un error creer que el dividendo y las ganancias fueran como dos cosas distintas. Lo que hemos estado hablando al final, Sí, lo que hemos tratado de decir primero es que, mira, creíamos que esto era fungible. Y claro, no, sí, claro, no, ya, son dos cosas distintas. O sea, ya, nuestra cabeza procesa distinto el dividendo y procesa distinto la ganancia por precio. Eso es lo primero que descubrimos. Y lo segundo que tú estás mencionando es que no solamente pasa eso, sino que el paper demostró que son variables que están relacionadas entre sí. O sea claro, que efectivamente en las empresas que pagan altos dividendos tienden a afectar su precio. ya, O sea, empresas que pagan altos dividendos tienden a tener caídas de precio más profundas. ya, ¿Ya? ¿Y eso por qué ocurre? Ocurre porque de alguna u otra forma los mercados, no de alguna u otra forma, perdón, ocurre porque los mercados tienen a un componente que no hemos mencionado todavía, ya, que tienen que ver con los analistas, que no son los corredores, no son los brokers, no son los que te compran la acción, tampoco son los que te administran la inversión, que serían los portfolio managers, los gerentes de ya, portafolio. Estos analistas son profesionales que se dedican a hacer pronósticos de los mercados financieros. ya. Y ¿Pero no después son los traders? no son traders. Ah, ya, Los entiendo. traders son los que a ver, traders podemos ser todos, ¿vale? O Sí, sea, inversionistas somos traders. Los brokers son los que procesan las órdenes de compra y venta. sí, Los portfolio managers son los que administran las inversiones de ya, otros. ya, Y los analistas son profesionales que se dedican a estudiar la información que hay en los mercados y hacer pronósticos. Y con esos pronósticos hacen recomendaciones. ya, Entonces dicen, mira, yo creo que esta acción está al alza, esta acción está a la baja, y dependiendo si ellos creen que está al alza o a la baja, hacen recomendaciones de comprar en el caso de que está al alza y recomendaciones de vender en el caso que está a la baja. ya, Pero ¿qué es lo que descubrieron acá? Descubrieron que cuando hay pago de dividendo, eso afecta al pronóstico de los analistas. ya, ¿Y de qué forma afecta? Afecta en el caso de que cuando hay pago de dividendos, los precios tienden a pronosticarse a la baja. Hay una ya, caída en los pronósticos. O sea, eso entonces demuestra de que cada vez que las acciones pagan altos dividendos, los analistas tienden a recomendar una baja de precio y por lo tanto recomiendan vender. Y wow, como los inversionistas le hacen caso a los analistas, venden y eso se termina traduciendo en un menor precio. ya, Entonces, lo segundo relevante de este artículo no es solamente que la gente tiende a separar el dividendo con la ganancia de capital y no a tratarlo como algo conjunto, sino que además el dividendo afecta el precio. perfecto, ¿Y por qué es importante eso? Bueno, es sumamente importante porque este
comportamiento se agudiza mucho más en momentos en donde los mercados están con un rendimiento pobre, como por ejemplo lo que estamos viviendo hoy día con la crisis económica, y en momentos cuando las tasas de interés están bajas. Claro, porque por ejemplo, Nico, si ahora una empresa en Chile saliera a repartir dividendos, el precio se va a la cresta. Exactamente. Lo que está ocurriendo, lo que ocurre acá, pero baja el precio no porque... ¿Cuál es el mecanismo? Eso es lo interesante de este A artículo. ver, El mecanismo es que los analistas están vigilando los mercados. ¿ya? Cuando se dan cuenta que la empresa paga dividendos altos y los mercados están bajistas y las tasas de interés están bajas, ¿Ya? entonces tienden a castigar el precio de la acción. ¿Ya? Y al O sea, un momento efecto producido por los analistas. exacto, y al momento de castigar el pronóstico, comienzan a recomendar vender la acción. Vender, que Y ahí afecta el es donde precio. los inversionistas le hacen caso a los analistas y venden. Y al vender hay una sobreoferta de la acción en el mercado, haciendo que los precios efectivamente caigan. Buenísimo. Oye, Nico, y tengo una pregunta, porque Pero espérate un poco, súper... porque aquí está la Ah, ya, parte dale. divertida. Dale. Ahora imaginemos todos que ustedes son gerentes de la empresa. ¿Ya? Entonces, aquí es la parte divertida, porque esto suena súper nice cuando uno dice, ah, pero es que entonces nos repartamos dividendos. Y así nos ahorramos el problema. Y ahí es donde está el punto. Que Nadie va a querer invertir, ¿o si no? tú no repartes dividendos, los inversionistas van a dejar de percibir ese ingreso pequeñito, que tú lo mencionabas como algo gratis, uno lo ve como gratis, da lo mismo, hasta cuando lo pierde. Mm, Ese es el punto. Entonces, si es claro. que el manager corta el pago de dividendos, lo que ahí ocurre es que los inversionistas se le tiran encima. ¿Por qué? Sobre todo los grandes, po, los del directorio. Porque los inversionistas, está demostrado, hay una teoría que se llama la teoría del catering, que ¿Ya? dice que los inversionistas somos a los dividendos como los niños al azúcar. O sea, todo va bien en la medida que le estemos dando 1 o 2 dulces al día al niño. No entiendo. El niño ya se los ganó, es algo normal, no hay problema, pero, pero cuando tú le quitas el dulce a los niños, ahí es donde comienzan las pataletas, los llantos, etcétera, etcétera. Aunque sean 2 dulces. El punto está en Entiendo. que mientras los tienen, no hay problema. Pero si se los quitas, es donde empiezan los conflictos y es donde empiezan entonces, estos conflictos se empiezan a traducir en que ellos quieren vender sus acciones, haciendo entonces que los precios bajen. Entiendo. Me queda clarísimo. Oye, Nico, tengo una pregunta. ¿Sí? Pero antes una mención a mi mamá que entró a la pieza y me trajo una limonada caliente. Es lo más grande de mi mamá porque está enferma y igual lo hace, ¿cachai? Está bien, está bien. Mamá, ojalá te hagáis famosa. Que ojalá Farca escuche esto y te regale unas vacaciones. Ahí me van a decir, regálaselo tú. No, mira, la pregunta es, esta es la pregunta, mira. Si hoy día sale ya se valida este paper, y está en una de las revistas más famosas Este del mundo. paper ya se validó, porque está publicado en 2019 y además está premiado. Ya, pues, y eso no puede significar un cambio de comportamiento. Si los analistas entienden esto, no pueden provocar que en su análisis no recomienden vender si pagan mucho dividendo a la empresa. Buena pregunta. Bueno, para que la gente entienda y un poco también entienda lo que está escuchando hoy día, si es que tú aprendes finanzas, lo voy a decir de esta forma, si tú aprendes finanzas con un libro de texto de finanzas, el Ross, el Briley Myers, hay distintos libros, y esos libros están, por ejemplo, en español, tú ¿Ya? estás aprendiendo las cosas que se sabían hace 25 años atrás. Ya. Si tú aprendes finanzas con la última edición de un libro de texto, que va a estar en inglés, estás aprendiendo finanzas de los últimos 10 años atrás, o 15 años atrás. Si tú aprendes finanzas con los papers que se van publicando, estás aprendiendo finanzas de los últimos 3 años atrás. Ya.
O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que hay siempre un desfase y que lamentablemente, y esto yo digo lamentablemente porque también lo vivo, lamentablemente las revistas científicas exigen un tipo de lenguaje técnico y matemático que hace que el común de las personas, incluso los profesionales que se dedican a esto, nunca se lean los papers, sino que tenga que pasar mucho tiempo para que el paper entre Haga libro. a un texto y ese texto se revise en alguna universidad, en algún magíster o en alguna carrera de pregrado y recién ahí empieza a entrar en la empresa. Entonces, obviamente que hay una tremenda deuda de divulgación científica que haga que cosas como esta, por ejemplo, que estamos haciendo un capítulo específico de este paper, haga que los que nos están escuchando tengan cuidado al momento de tomar sus decisiones y no cometan estos errores. Ya. Así que, por ese lado. Ahora, ¿cómo entonces ayudar? ¿Cómo tomar mejores decisiones con esta información? ¿Cómo usar esta información para beneficio de una persona que está tomando decisiones de inversión? Lo primero es tener conciencia que el dividendo no es gratis. Ya. O sea que el dividendo Cuesta valor. afecta el precio de la acción y ese efecto es mucho más potente en momentos bajistas, en momentos de mercado a la baja y en momentos en donde las tasas de interés son cercanas a cero. O sea, dicho de otra manera, Nico, dicho de otra manera, hay una correlación inversa entre el pago de dividendo y la ganancia de capital. Exactamente. A mayor pago de dividendo, menor ganancia de capital. Exactamente. Menor ganancia de capital potencial, podríamos decir. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el inversionista? Y mira que sencillo. Tiene que cambiar una práctica. Tiene que empezar a calcular la rentabilidad que ha ganado de la inversión considerando el dividendo en la rentabilidad. Ya. Entonces, un ejemplo práctico que de hecho está en el paper. Si una acción fue comprada a $5 y en el mes siguiente sube a $6, tenemos $1 por ganancia de capital. Sí. Pero Por acción. si además en ese mes pagó $1 de dividendo, lo que yo tengo que considerar en mi planilla de cálculo es que la ganancia fueron $2 en el mes. Y Ya. no solamente el dólar que se ganó por la ganancia de capital. Con ese cambio en tu planilla, entonces deberías estar más protegido a esto que ellos llaman como la desconexión, el fenómeno de la desconexión de los dividendos. Tienes que reconectarte al dividendo. Buenísimo, buenísimo. Bien, Nico, bacán. Así que, obviamente que el paper tiene mucho detalle, tiene vamos a poner en la descripción del capítulo el link en donde pueden ver el paper. No podemos subir el paper porque por propiedad intelectual de la revista, pero al menos puedan ver el abstract y los que puedan bajar el paper, bueno, ojalá que lo puedan bajar, que lo puedan leer, que lo puedan revisar. Y también vamos a subir también en la descripción del capítulo un pequeño resumen de 100 palabras para que la gente lo pueda tener ahí y lo pueda utilizar. ¿Ya? Pero a modo de resumen, para terminar el capítulo, simplemente decirles que se descubrió el año anterior, el año pasado, se descubrió un fenómeno nuevo que se llama la desconexión de los dividendos, que básicamente dice que la gente evalúa distinto la ganancia que recibe por dividendo y la ganancia que recibe por el precio. Pero en realidad se demostró que el dividendo influye en el precio. Perfecto. ¿Cómo influye? Cuando las empresas pagan mucho dividendo, el precio baja. Y ese fenómeno se acrecienta, se hace mucho más grande cuando los mercados están bajistas o cuando las tasas de interés están muy cercanas a cero. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? ¿Cómo lo podemos arreglar? La forma de arreglar es dejar de tomar decisiones solamente mirando el precio anterior, sino que empezar a tomar decisiones
con el retorno del activo. ¿Qué significa eso? Significa entonces que cada mes yo tengo que evaluar cuánto dinero he ganado con la acción, tanto porque la acción ha aumentado de precio con respecto a cuando lo compré, y a esa ganancia sumarle el dividendo que yo he recibido. Y de esa forma poder hacer una evaluación objetiva de la rentabilidad del activo para tomar decisiones de comprar o de vender. Clarísimo. Así que eso suena fácil, pero son varias páginas de, son varias páginas de matemática que hay que salvar, así que esperemos que este formato sea de utilidad y que la gente haya aprendido algunas cositas y después pueda escuchar el capítulo todas las veces que quiera, obviamente, para revisar, repasar, y además vamos a dejar en la descripción del capítulo el link del paper y, y una reseña de 100 palabras para que la gente pueda también verlo por escrito. ¿Ya? Así que cualquier cosa nos escriben, nos cuentan qué les parece, si está bueno o no, y por mi lado desearle a todos que se cuiden mucho, a todos los que están, digamos, complicados con esta enfermedad también, darles solidaridad y que ojalá esto pase luego para todo el mundo. Y nada, nos vemos entonces la próxima semana con un nuevo capítulo de Inversapien, que es el capítulo 40. Así que estamos de fiesta la próxima semana. Chao, que estén bien. Chao, nos vemos.